Una paciente desnutrida fue sorprendida amamantando a otro bebé en la sala. El médico tomó una medida increíble. Hay momentos en la medicina que te recuerdan por qué elegiste esta profesión, y hay otros que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la humanidad. Esta es la historia de Carmen, una mujer que desafió todos los protocolos hospitalarios con un acto de amor puro, y del doctor Eduardo Morales, quien tuvo que elegir entre las reglas y su corazón. En el Hospital Materno Infantil Esperanza de Guadalajara, donde cada día nacen esperanzas y también se enfrentan tragedias, una escena iba a desarrollarse que cambiaría para siempre la perspectiva de todos los que trabajaban ahí. Era una noche de octubre, fría y lluviosa, cuando las puertas de emergencias se abrieron para recibir a una mujer que llegaba en estado crítico. Carmen Salinas tenía 23 años, pero parecía de 40. La desnutrición había marcado su rostro con líneas prematuras. Había opacado sus ojos, que una vez fueron brillantes. Había convertido su cuerpo en una sombra de lo que debería ser una mujer joven. Llegaba inconsciente, abrazando contra su pecho a un bebé de apenas 2 meses que lloraba débilmente. Femenina, 23 años, desnutrición severa, deshidratación extrema. El bebé también muestra signos de malnutrición, reportó el paramédico al doctor Eduardo Morales, jefe del área de maternidad. Eduardo había visto muchos casos difíciles en sus 15 años de carrera, pero algo en esta mujer lo conmovió desde el primer momento. Carmen había llegado después de caminar durante horas bajo la lluvia, buscando ayuda médica para su hijo. Había gastado sus últimos pesos en el transporte público que la había llevado hasta las afueras de la ciudad, y desde ahí había caminado los últimos 5 kilómetros cargando a su bebé, negándose a rendirse. El doctor Morales revisó rápidamente los signos vitales de Carmen: presión arterial peligrosamente baja, pulso débil, signos evidentes de anemia severa. Era un milagro que hubiera llegado al hospital consciente. Su cuerpo había dado todo lo que tenía para mantener con vida a su hijo, y ya no le quedaba nada para ella misma. «Necesitamos internarla inmediatamente», le dijo a la enfermera Patricia, «y el bebé necesita evaluación pediátrica urgente». Mientras preparaban a Carmen para el ingreso, el doctor Morales no podía dejar de observar algo extraordinario. A pesar de su estado crítico, a pesar de estar al borde de la inconsciencia, Carmen no soltaba a su bebé. Sus brazos débiles y temblorosos se aferraban al pequeño con una fuerza que desafiaba su condición física. «Señora, necesitamos revisar a su bebé», le dijo gentilmente la enfermera Patricia, tratando de separar al niño de los brazos de Carmen. «No», murmuró Carmen con voz apenas audible, «mi bebé necesita leche». Si crees en el poder transformador de la medicina humana, si estas historias tocan tu corazón como médico o como ser humano, suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan por qué elegimos salvar vidas. Activa la campanita para no perderte ni una sola historia que puede cambiar tu día. El doctor Morales se acercó y se arrodilló junto a la camilla. «Carmen, soy el doctor Morales. Vamos a cuidar muy bien de ustedes dos, pero necesito que confíe en nosotros». Carmen abrió los ojos con esfuerzo y miró al doctor. En esos ojos, Eduardo vio algo que lo marcaría para siempre. Amor materno puro, sacrificio absoluto, la determinación de una madre que daría su vida por su hijo sin pensarlo 2 veces. «Doctor», susurró Carmen, «por favor, cuide a mi Miguelito. Yo no importo, pero él es todo lo que tengo». Eduardo sintió un nudo en la garganta. En 15 años de medicina había visto todo tipo de casos, pero la forma en que esta mujer ponía a su hijo antes que a su propia vida lo conmovía profundamente. «Los vamos a cuidar a los dos», prometió. «Nadie se va a quedar atrás aquí».
Una vez que Carmen fue estabilizada y conectada a suero intravenoso, el doctor Morales pudo obtener más información sobre su situación. La historia que emergió era más compleja y desgarradora de lo que había imaginado inicialmente. Carmen había sido abandonada por el padre de Miguelito cuando estaba embarazada de 7 meses. Raúl, un hombre casado que le había prometido que dejaría a su esposa, simplemente desapareció cuando supo que Carmen no tenía dinero para un aborto. La dejó sola, sin recursos, enfrentando un embarazo complicado en las condiciones más precarias imaginables. ¿Tiene familia que pueda ayudarla?, preguntó la trabajadora social del hospital, María Elena, mientras revisaba el expediente. No, Carmen negó con la cabeza débilmente. Mis padres murieron cuando era adolescente. Crecí en casas hogar. Raúl era todo lo que tenía. El doctor Morales revisó los análisis de laboratorio que acababan de llegar. Los números no mentían. Carmen tenía anemia severa, déficit de proteínas, vitaminas y minerales. Su cuerpo estaba funcionando únicamente con las reservas mínimas necesarias para mantenerla viva. ¿Cómo ha estado alimentando al bebé?, preguntó el doctor, aunque temía la respuesta. Con lo poco que produzco, Carmen tocó su pecho con vergüenza. Sé que no es suficiente. Miguelito llora mucho por las noches, pero es todo lo que tengo para darle. Eduardo entendió inmediatamente la tragedia médica que se desarrollaba frente a él. Carmen estaba tan desnutrida que su cuerpo apenas podía producir leche materna. Pero ella continuaba intentando amamantar a su hijo, drenando las últimas reservas de su organismo en un acto de amor que literalmente la estaba matando. Carmen necesita entender algo, le explicó el doctor con gentileza. Su cuerpo necesita nutrientes para producir leche. Si usted no se alimenta adecuadamente, no puede alimentar a Miguelito. Entonces, ¿qué hago? Las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen. No tengo dinero para fórmula. No tengo dinero para comida. Solo tengo esto, señaló su pecho. Y ni siquiera eso funciona bien. El doctor Morales sintió una mezcla de admiración y dolor. Esta mujer había estado sacrificando literalmente su vida para intentar mantener con vida a su hijo, en un acto de amor tan puro como desesperado. Vamos a trabajar en esto juntos, le aseguró. Pero primero necesitamos nutrirla a usted. Un bebé necesita una madre saludable. Durante los siguientes días, Carmen fue sometida a un plan de rehabilitación nutricional intensivo, suero con vitaminas, alimentación gradual controlada, suplementos específicos para madres lactantes. Lentamente, su cuerpo comenzó a responder. Pero el doctor Morales notó algo extraño en el comportamiento de Carmen. Durante las noches, cuando el personal era mínimo, ella desaparecía de su habitación por periodos largos. Las enfermeras la encontraban caminando por los pasillos, siempre con una excusa diferente. Había ido al baño, quería caminar para recuperar fuerzas, estaba buscando al médico. ¿Está bien, Carmen?, le preguntó una noche la enfermera Patricia después de encontrarla vagando por el área de pediatría a las 3 de la madrugada. Sí, solo no podía dormir, respondió Carmen nerviosamente, apresurándose a regresar a su habitación. Patricia no le dio mayor importancia al incidente, pero algo en la actitud de Carmen le pareció extraño. Había una urgencia en sus movimientos, una determinación que no encajaba con alguien que simplemente no podía dormir. Fue la enfermera Patricia quien hizo el descubrimiento que cambiaría el curso de toda la historia. Durante su ronda nocturna del jueves, algo la hizo detenerse frente a la sala de cuidados intensivos neonatales. Había escuchado un sonido extraño, algo que no encajaba con los ruidos típicos del área. Lo que vio a través de la ventana la dejó completamente paralizada. Carmen estaba sentada en una silla junto a una de las incubadoras, con su blusa parcialmente abierta, amamantando a un bebé que no era Miguelito. Era un bebé prematuro que había sido abandonado por sus padres la semana anterior.
Un niño que los médicos habían estado alimentando con fórmula porque no tenía a nadie más. Patricia se frotó los ojos, pensando que tal vez estaba alucinando por el cansancio de la guardia nocturna. Pero no, la imagen era real. Carmen, la mujer desnutrida que había llegado al hospital al borde de la muerte, estaba alimentando a otro bebé que no era el suyo. ¿Qué hace usted aquí? Patricia entró a la sala con una mezcla de confusión y preocupación. Carmen levantó la vista, sorprendida por la interrupción. En sus ojos no había culpa ni vergüenza. Había determinación y algo más profundo, compasión. El bebé tenía hambre, dijo simplemente. Escuché que lloraba desde mi habitación. Nadie venía. Señora Carmen, usted no puede hacer esto. Hay protocolos, hay reglas. Este bebé tiene su propia alimentación programada. Pero estaba llorando. Carmen mecía suavemente al bebé. Y yo tengo leche. Por primera vez en meses, gracias a ustedes, mi cuerpo está produciendo leche suficiente. No podía dejarlo con hambre. Patricia no sabía qué hacer. Técnicamente, Carmen estaba violando múltiples reglas hospitalarias. Acceso no autorizado al área de neonatos, contacto físico con un paciente que no era suyo, alimentación no autorizada. Pero había algo en la naturalidad del acto, en la ternura con la que Carmen sostenía al bebé, que hacía que todas esas reglas parecieran absurdas. ¿Cuántas veces ha hecho esto?, preguntó Patricia, su voz más suave ahora. 3 noches, admitió Carmen, desde que mi cuerpo empezó a producir leche suficiente. Primero pensé que era Miguelito llorando, pero cuando vine a revisar, vi que él estaba dormido. Era este pequeño, y el de la incubadora de al lado también. Patricia siguió la mirada de Carmen hacia la incubadora contigua, donde otro bebé prematuro dormía pacíficamente. Era claro que Carmen había estado alimentando a múltiples bebés durante sus caminatas nocturnas. Carmen, esto es muy complicado. Hay procedimientos, hay leyes sobre estos temas. Está mal alimentar a un bebé hambriento cuando tienes la capacidad de hacerlo. Carmen preguntó con una sinceridad devastadora. Yo sé lo que es el hambre, sé lo que es estar desesperada por alimentar a tu hijo y no poder hacerlo. Estos bebés no tienen a nadie. Sus padres los abandonaron. ¿No merecen leche materna también? Patricia se quedó sin palabras. La lógica de Carmen era inquebrantable desde un punto de vista humano, pero médicamente y legalmente la situación era un desastre en potencia. Tengo que reportar esto al doctor Morales, le dijo finalmente. Lo sé. Carmen asintió, sin dejar de mecer al bebé. Pero no me arrepiento. Si tuviera que elegir otra vez, haría lo mismo. Patricia observó la escena por un momento más. Carmen, que había llegado al hospital desnutrida y desesperada, ahora estaba nutriendo a bebés que no eran suyos, con una naturalidad que parecía casi sagrada. Era como si hubiera encontrado su propósito en ese acto de generosidad. Termine de alimentarlo, le dijo Patricia suavemente. Pero después regrese a su habitación y mañana hablaremos con el doctor. Carmen asintió, pero su atención siguió centrada en el bebé que tenía en brazos. Por primera vez desde que había llegado al hospital, se veía en paz. La mañana siguiente, Patricia se encontraba en el dilema más grande de su carrera como enfermera. ¿Cómo le explicas a un médico que una paciente desnutrida estaba violando todos los protocolos del hospital, pero de la manera más hermosa posible? Doctor Morales, necesito hablar con usted sobre Carmen Salinas, le dijo mientras él revisaba expedientes en su oficina. ¿Cómo está respondiendo al tratamiento nutricional?, preguntó Eduardo sin levantar la vista, concentrado en sus notas. Muy bien, de hecho, su producción de leche se ha normalizado completamente. Pero hay una situación. Eduardo levantó la vista, notando la preocupación en la voz de Patricia. ¿Qué tipo de situación? Patricia le contó todo. Las caminatas nocturnas, el descubrimiento en el área de neonatos.
los bebés que Carmen había estado alimentando. Con cada detalle, Eduardo sentía una mezcla creciente de preocupación profesional y admiración humana. Me está diciendo que una de nuestras pacientes ha estado accediendo sin autorización al área de cuidados intensivos neonatales para amamantar a bebés que no son suyos. Sí, doctor, pero... Patricia, esto es grave. Hay protocolos de seguridad, riesgos de infección, responsabilidades legales. ¿Se da cuenta de las implicaciones? Sí, doctor. Pero también se da cuenta de que esos bebés nunca habían estado tan tranquilos, que por primera vez en semanas no han llorado por las noches, que están ganando peso más rápido que con la fórmula. Eduardo se frotó las sienes. Como médico, entendía perfectamente los riesgos y las violaciones que Patricia describía. Pero como ser humano, también entendía la belleza y la lógica del acto de Carmen. ¿Los bebés están bien? ¿No hay signos de problemas? Todo lo contrario, doctor. Están mejor que nunca. Carmen tiene todas las pruebas médicas al día. No hay riesgo de transmisión de enfermedades. Y su leche es perfecta para bebés prematuros. Eduardo cerró los ojos por un momento, pensando, en el papel, tenía que reportar la situación, suspender el acceso de Carmen a las áreas restringidas, posiblemente enfrentar acciones disciplinarias. Pero en su corazón sabía que estaba frente a algo extraordinario. Quiero hablar con Carmen, decidió finalmente. 20 minutos después, Eduardo se encontraba frente a Carmen en su habitación. Miguelito dormía pacíficamente en sus brazos, claramente bien alimentado y saludable. Carmen, Patricia me contó sobre sus actividades nocturnas. Carmen no negó nada. ¿Van a echarme del hospital? Eso depende de muchas cosas. Eduardo se sentó en la silla junto a la cama. Primero quiero entender por qué lo hizo. Doctor, ¿usted tiene hijos? Tengo 2. Entonces, ¿sabe lo que se siente cuando su bebé llora de hambre y usted no puede hacer nada para ayudarlo? Esos bebés en neonatos lloran igual que Miguelito cuando tenía hambre. Sus padres no están ahí. Las enfermeras hacen lo que pueden, pero tienen muchos pacientes. Yo estaba despierta, escuchándolos llorar, sabiendo que tenía exactamente lo que necesitaban. Eduardo asintió lentamente. ¿Entiende que hay protocolos médicos, reglas de seguridad? Sí, las entiendo. Pero también entiendo que a veces las reglas pueden ser menos importantes que hacer lo correcto. Dime en los comentarios, ¿has vivido o presenciado un momento así en un hospital? ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión médica que tocara tu corazón? Tu historia puede inspirar a otros médicos y personas que nos siguen. Comparte tu experiencia abajo. Eduardo reflexionó sobre las palabras de Carmen. En sus 15 años de carrera, había visto demasiadas situaciones donde los protocolos habían impedido hacer lo correcto, donde la burocracia había estado por encima de la humanidad. Carmen, lo que usted hizo técnicamente está mal según las reglas del hospital, pero éticamente es lo más correcto que he visto en mucho tiempo. Carmen lo miró con sorpresa. No esperaba esa respuesta. ¿Qué va a pasar ahora? Eduardo se quedó en silencio por un largo momento, pensando en las posibles consecuencias de la decisión que estaba a punto de tomar. Vamos a hacer algo que probablemente me meta en problemas con la administración del hospital, dijo finalmente, pero que sé que es lo correcto. Eduardo Morales había tomado decisiones difíciles a lo largo de su carrera médica, pero ninguna tan arriesgada desde el punto de vista profesional como la que estaba a punto de proponer. Sabía que podría costarle su trabajo, su reputación, posiblemente su carrera, pero también sabía que algunas decisiones van más allá del cálculo profesional. Carmen, quiero proponerle algo, comenzó, su voz cargada de determinación. Pero antes necesito que entienda que esto podría cambiar su vida y también la mía. Carmen asintió, intrigada por la seriedad del doctor.
En este hospital tenemos un promedio de 15 bebés prematuros y abandonados en cualquier momento dado. Muchos de ellos no tienen familia, algunos nunca la tendrán. La fórmula los mantiene vivos, pero la leche materna les daría una oportunidad real de desarrollarse adecuadamente. Eduardo pausó, organizando sus pensamientos. ¿Estaría dispuesta a convertirse oficialmente en donante de leche materna para estos bebés? No como paciente violando protocolos, sino como parte del personal del hospital. Carmen lo miró con una mezcla de confusión y esperanza. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que le ofrezco un trabajo como madre nodriza certificada, con salario, con prestaciones médicas, con vivienda en las instalaciones del hospital para usted y Miguelito. Su trabajo sería alimentar y cuidar a los bebés que no tienen familia. Carmen se quedó completamente muda. Durante meses había vivido con la incertidumbre de no saber cómo alimentar a su propio hijo. Y ahora le estaban ofreciendo un trabajo alimentando a otros bebés. ¿Eso es posible? ¿Los hospitales pueden hacer eso? Es complicado, pero no imposible. Tendríamos que crear un programa piloto, conseguir aprobaciones, establecer protocolos nuevos. Pero médicamente, lo que usted ha demostrado estas noches es que funciona. Eduardo había estado considerando la idea durante toda la mañana. Los bebés que Carmen había alimentado mostraban signos de mejoría notables. Mejor digestión, menos llanto, patrones de sueño más regulares, incluso un mejor desarrollo neurológico. Doctor, yo no sé qué decir. No tiene que decidir ahora, pero quiero que sepa que hay precedentes. En otros países existen programas de madres sustitutas para bebés hospitalizados. Aquí en México sería pionero, pero no imposible. Carmen comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de esperanza. ¿De verdad cree que podría funcionar? Carmen, en 3 noches usted ha hecho más por esos bebés que nosotros en semanas. Su instinto materno, su capacidad natural, su leche, todo es exactamente lo que ellos necesitan. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el área de neonatos. Pero necesito ser honesto con usted. Esto no será fácil. Habrá oposición de la administración, cuestionamientos legales, críticas de otros médicos. Estaré arriesgando mi carrera por esto. Entonces, ¿por qué lo haría? Eduardo se volteó hacia ella. Porque en 15 años de medicina nunca había visto algo tan natural, tan puro, tan efectivo como lo que usted hizo instintivamente, y porque creo que a veces hacer lo correcto es más importante que seguir las reglas. Carmen miró a Miguelito, que dormía tranquilamente en sus brazos. Por primera vez en meses, su futuro no se veía completamente desesperado. ¿Qué tendría que hacer? Primero, necesitaríamos formalizar su situación médica. Más pruebas, certificaciones, capacitación básica en cuidados neonatales. Segundo, tendría que trabajar con nuestro equipo legal para crear el marco legal del programa. Tercero, tendríamos que presentar la propuesta al consejo directivo del hospital. Eduardo sabía que cada uno de esos pasos sería una batalla. Los hospitales no estaban acostumbrados a innovar de maneras tan radicales. Carmen, quiero que entienda algo más. Si acepta esto, no solo estaría alimentando bebés, se convertiría en su figura materna temporal. Algunos de estos niños estarán aquí por meses. Desarrollará vínculos emocionales con ellos y algunos podrían no sobrevivir a pesar de todo lo que haga. Carmen asintió lentamente. Doctor, durante estos meses he aprendido que el amor no se agota porque lo compartas. Al contrario, crece. Si puedo darles a estos bebés lo mismo que le doy a Miguelito, no veo cómo eso podría ser malo. Eduardo sonrió por primera vez en días. Entonces hagámoslo. Vamos a cambiar la forma en que este hospital trata a los bebés abandonados. ¿Cuándo empezamos? Ya empezamos, Carmen, ya empezamos. La propuesta del doctor Eduardo Morales
llegó al consejo directivo del Hospital Materno Infantil Esperanza, como una bomba que nadie había visto venir. La reunión del viernes por la mañana, que normalmente se enfocaba en presupuestos y estadísticas rutinarias, se convirtió en el debate más intenso que habían tenido en años. ¿Me está diciendo que quiere contratar oficialmente a una paciente para que amamante a bebés que no son suyos?, preguntó la doctora Isabel Ramírez, directora médica del hospital, con una mezcla de incredulidad y preocupación. «Es exactamente lo que estoy proponiendo», respondió Eduardo con firmeza, «y que tengo los datos médicos para respaldarlo». Eduardo había pasado toda la noche preparando su presentación. Estudios internacionales sobre los beneficios de la leche materna para bebés prematuros, estadísticas sobre tasas de supervivencia, investigaciones sobre el impacto del contacto materno en el desarrollo neurológico temprano. Los riesgos legales son enormes, intervino el abogado del hospital, licenciado Torres. De responsabilidad civil, problemas de seguros, regulaciones sanitarias. Un solo problema y podríamos enfrentar demandas millonarias. ¿Y cuál es el costo de no hacer nada?, contraatacó Eduardo. Tenemos bebés que crecen sin el estímulo afectivo que necesitan, que se desarrollan más lentamente, que tienen más infecciones, que requieren hospitalizaciones más largas. ¿No tiene eso también un costo? La doctora Ramírez revisó los expedientes que Eduardo había preparado. Los números eran impresionantes. En solo una semana, los 3 bebés que Carmen había alimentado mostraban mejorías significativas en todos los indicadores médicos. «Eduardo, entiendo la lógica médica», dijo la directora, «pero esto establecería un precedente que no estamos preparados para manejar. ¿Qué pasa si esto se convierte en norma? ¿Vamos a tener madres nodrizas para todos los bebés hospitalizados? ¿Y qué tendría de malo eso?». Eduardo se inclinó hacia adelante. «Isabel, llevamos años quejándonos de que la medicina se ha vuelto demasiado técnica, demasiado fría. Aquí tenemos la oportunidad de humanizarla de la manera más natural posible». El debate continuó durante horas. Argumentos médicos contra preocupaciones legales, evidencia científica contra protocolos establecidos, innovación contra tradición. «Necesito ver a esta mujer», decidió finalmente la doctora Ramírez. «Quiero entender exactamente qué tipo de persona estamos considerando contratar». Una hora después, el consejo directivo completo se encontraba en la habitación de Carmen. Ella había sido advertida sobre la visita, pero aún se sentía nerviosa ante la presencia de tantas figuras de autoridad. «Carmen, soy la doctora Ramírez, directora médica del hospital. El doctor Morales nos ha contado sobre su situación especial». Carmen asintió, sosteniendo a Miguelito con una confianza que había desarrollado durante su estancia en el hospital. «¿Por qué decidió alimentar a esos bebés sin permiso?», preguntó directamente la doctora Ramírez. «Porque estaban hambrientos y yo podía ayudarlos», respondió Carmen con simplicidad. «No pensé en permisos o reglas. Solo pensé en que eran bebés que necesitaban leche materna. ¿Entiende que lo que hizo técnicamente violó múltiples protocolos del hospital?». «Sí, lo entiendo. Pero también entiendo que hay algo más importante que los protocolos: hacer lo correcto». La licenciada María Fernández, administradora del hospital, intervino. «¿Está consciente de que si formalizamos esta situación, usted sería responsable del bienestar de múltiples bebés? Que sería un trabajo de tiempo completo con responsabilidades enormes». Carmen miró a Miguelito, luego a cada uno de los miembros del consejo. «Durante meses he estado desesperada, sin saber cómo alimentar a mi propio hijo. He conocido el hambre, la desesperación, la sensación de no poder proteger a tu bebé. Si puedo evitar que otros bebés pasen por eso, si puedo darles lo que no pudieron darme a mí, entonces sí, estoy dispuesta a esa responsabilidad». El silencio que siguió fue elocuente.
Incluso los miembros más escépticos del consejo podían sentir la sinceridad y determinación de Carmen. ¿Tiene experiencia previa cuidando bebés, además de su hijo?, preguntó el licenciado Torres. No de manera formal, pero he estado cuidando a Miguelito en condiciones muy difíciles. He aprendido a detectar cuando tiene hambre, frío, dolor, miedo. He aprendido a calmarlo con muy pocos recursos, y estos últimos días, cuidando a los bebés del hospital, he sentido que es algo natural para mí. Eduardo decidió intervenir. Quiero añadir algo importante. Carmen no solo ha alimentado a estos bebés, los ha calmado, los ha mecido cuando lloraban, ha pasado horas con ellos. Su presencia ha transformado toda el área de neonatos. La enfermera Patricia, que había sido llamada como testigo, confirmó las palabras de Eduardo. Es verdad, los bebés que Carmen ha cuidado están notablemente más tranquilos. Duermen mejor, lloran menos, incluso sonríen más. La doctora Ramírez tomó nota de cada comentario. Como médica, no podía ignorar la evidencia clínica. Como administradora, tenía que considerar los riesgos. Carmen, ¿qué esperaría usted de nosotros si aprobáramos esto? Un lugar seguro para criar a mi hijo, la oportunidad de ayudar a otros bebés y la posibilidad de convertir lo que ha sido la época más difícil de mi vida en algo con propósito. Después de 2 horas de preguntas y respuestas, el consejo se retiró para deliberar. Carmen se quedó sola con Eduardo, quien podía ver la ansiedad en sus ojos. ¿Cree que dirán que sí?, preguntó Carmen. Honestamente, no lo sé, admitió Eduardo. Pero sé que hicimos todo lo que pudimos. El resto está fuera de nuestras manos. La deliberación del consejo directivo duró 3 horas. Durante ese tiempo, Carmen esperó en su habitación con una mezcla de esperanza y terror que no había sentido desde que llegó al hospital. Eduardo revisaba pacientes, pero su mente estaba completamente enfocada en lo que estaba ocurriendo en la sala de juntas. Finalmente, la doctora Ramírez regresó acompañada por el licenciado Torres y la administradora María Fernández. Sus expresiones eran serias, imposibles de leer. Carmen, comenzó la doctora Ramírez, lo que está pidiendo es extraordinario. Crear un programa piloto de madres nodrizas hospitalarias no tiene precedentes en México. Los riesgos legales y administrativos son considerables. Carmen sintió que su corazón se hundía. Las palabras sonaban como el preámbulo de un rechazo. Sin embargo, continuó la directora médica, la evidencia clínica que hemos visto es innegable. En una semana, usted ha logrado resultados que nosotros no habíamos conseguido en meses. Eduardo se inclinó hacia adelante, sin atreverse a respirar. Por lo tanto, el Consejo ha decidido aprobar un programa piloto de 6 meses. Usted será contratada oficialmente como especialista en cuidados maternos neonatales, una posición que estamos creando específicamente para este programa. Carmen se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras. Luego, las lágrimas comenzaron a fluir. ¿De verdad están diciendo que sí? Sí, Carmen, pero hay condiciones estrictas, explicó el licenciado Torres. Evaluaciones médicas semanales, capacitación continua en cuidados neonatales, supervisión constante por parte del equipo médico y revisiones mensuales del programa. Acepto todo. Carmen respondió inmediatamente. Acepto cualquier condición. La administradora María Fernández sonrió por primera vez desde que había entrado. También incluye vivienda en las instalaciones del hospital para usted y Miguelito, seguro médico completo y un salario que le permitirá vivir dignamente. Eduardo sintió una emoción que no había experimentado en años. No solo habían salvado a Carmen y a los bebés abandonados, habían creado algo revolucionario. ¿Cuándo empiezo?, preguntó Carmen secándose las lágrimas. Ya empezó, respondió la doctora Ramírez. Lo que ha estado haciendo informalmente ahora se convierte en oficial.
pero mañana comenzamos con la capacitación formal. Esa noche, Carmen no necesitó hacer caminatas secretas por los pasillos. Por primera vez, entró al área de neonatos por la puerta principal con una credencial oficial y la bendición completa del hospital. Los bebés parecían reconocer su presencia. El pequeño Carlos, un prematuro de 7 meses que había estado llorando constantemente durante semanas, se calmó en el momento en que Carmen lo tomó en brazos. La pequeña Ana, abandonada por padres adolescentes, se aferró a Carmen como si hubiera estado esperándola toda su vida. «Es increíble», murmuró la enfermera Patricia, observando la transformación del área. «Es como si hubieran estado esperándola». Carmen se instaló en la silla especial que el hospital había colocado para ella entre las incubadoras. Desde ahí podía monitorear a todos los bebés, responder inmediatamente cuando alguno necesitara atención y crear un ambiente que nunca antes había existido en el área de neonatos. «¿Cómo se siente ser oficialmente parte del equipo médico?», le preguntó Eduardo durante su ronda nocturna. «Se siente como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo», respondió Carmen mientras alimentaba suavemente al pequeño Carlos. «Durante meses me sentí como una fracasada, como si no pudiera cuidar ni siquiera a mi propio hijo. Ahora entiendo que tal vez todo lo que pasé fue para prepararme para esto». Eduardo observó la escena con satisfacción profunda. El área de neonatos, que antes era un lugar clínico y frío, ahora tenía una calidez humana que era palpable. «Carmen, quiero que sepa algo. Lo que usted está haciendo va más allá de alimentar bebés. Les está dando algo que ninguna máquina o protocolo médico puede dar: amor materno. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí al contarla, deja tu like para que más personas puedan conocer estas historias de médicos que van más allá de la medicina. Cada like nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que celebran la humanidad en la medicina». Carmen sonrió, sintiendo una paz que no había conocido en años. «Doctor, ¿puedo contarle un secreto?». «Por supuesto. Estos bebés no solo están recibiendo mi leche, también están sanando algo en mí. Cada uno que alimento, cada uno que calmo, está curando las heridas que el abandono y la pobreza dejaron en mi corazón». Eduardo asintió, entendiendo perfectamente. El acto de dar amor a menudo nos sana más a nosotros que a quienes lo reciben. A medida que la noche avanzaba, Carmen se movía entre las incubadoras con una gracia natural que sorprendía incluso a las enfermeras más experimentadas. Su presencia había transformado no solo a los bebés, sino a todo el ambiente del área neonatal. «Nunca había visto nada así», comentó la doctora Ramírez, quien había venido a observar discretamente. «Es como si hubiera nacido para esto». «Tal vez sí», respondió Eduardo. «A veces las circunstancias más difíciles nos preparan para nuestro verdadero propósito». 2 meses después del inicio oficial del programa, algo extraordinario comenzó a suceder en el Hospital Materno-Infantil Esperanza. Los cambios eran tan dramáticos que comenzaron a atraer la atención de otros hospitales, investigadores médicos y medios de comunicación. Los bebés, bajo el cuidado de Carmen, no solo estaban sobreviviendo a tasas mayores que el promedio nacional, estaban prosperando de maneras que desafiaban las expectativas médicas tradicionales. Sus tasas de crecimiento, desarrollo neurológico y estabilidad emocional superaban significativamente a los bebés alimentados exclusivamente con fórmula. «Los números son asombrosos», le explicó Eduardo a un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara que habían venido a estudiar el programa. Reducción del 60% en infecciones, 40% menos tiempo de hospitalización y mejores puntuaciones en todas las evaluaciones de desarrollo temprano. Pero las estadísticas no contaban la historia completa. Lo verdaderamente revolucionario era lo que sucedía emocionalmente.
La pequeña Ana, que había llegado al hospital como un bebé prematuro, severamente traumatizado por el abandono, ahora sonreía constantemente y había desarrollado un vínculo evidente con Carmen. El pequeño Carlos, que había llorado inconsolablemente durante sus primeras semanas de vida, se había convertido en un bebé tranquilo y alerta que parecía reconocer la voz de Carmen desde cualquier distancia. Es más que nutrición, observó la psicóloga infantil DRA, Elena Vázquez, quien había sido llamada para evaluar el programa. Carmen está proporcionando lo que llamamos imprinting materno. Estos bebés están desarrollando vínculos afectivos seguros que les servirán de base para toda su vida emocional. Carmen había desarrollado rutinas específicas para cada bebé. Conocía sus patrones de sueño, sus preferencias de posición para alimentarse, incluso sus personalidades emergentes. Era capaz de calmar a un bebé con solo tocarlo, de detectar problemas de salud antes que los monitores médicos, de proporcionar exactamente el tipo de estimulación que cada niño necesitaba. ¿Cómo sabe cuándo el bebé tiene hambre versus cuándo quiere compañía?, le preguntó la doctora Vázquez durante una de sus sesiones de observación. Es difícil de explicar, respondió Carmen mientras mecía suavemente a la pequeña Ana. Cada bebé tiene su propio lenguaje. Carlos mueve las manos de cierta manera cuando tiene hambre. Ana hace un sonido específico cuando quiere que la carguen. Es como aprender un idioma nuevo con cada niño, pero el impacto del programa se extendía más allá de los bebés. El personal médico había notado cambios significativos en su propio trabajo y bienestar emocional. Antes, el área de neonatos era la parte más estresante de mi trabajo, confesó la enfermera Patricia. Bebés llorando constantemente, sensación de que no podíamos hacer lo suficiente por ellos. Ahora es el lugar más pacífico del hospital. Eduardo había documentado meticulosamente todos los cambios, no solo para justificar el programa ante la administración, sino porque sabía que estaban presenciando algo históricamente significativo. Carmen ha demostrado algo que la medicina moderna había olvidado. Escribía en su reporte mensual que la tecnología médica, por avanzada que sea, no puede reemplazar el contacto humano básico, que sanar no es solo reparar cuerpos, sino nutrir almas. El programa había atraído la atención de adoptantes potenciales también. Los bebés bajo el cuidado de Carmen eran notablemente más fáciles de colocar en familias adoptivas porque llegaban a esas familias emocionalmente estables y con patrones de apego saludables. Es como si Carmen les hubiera enseñado a confiar en el amor, comentó la trabajadora social María Elena. Los padres adoptivos notan inmediatamente la diferencia. Sin embargo, no todo había sido fácil. Carmen enfrentaba el desafío emocional más grande de su vida, aprender a amar y luego dejar ir. ¿Cómo lo hace?, le preguntó Eduardo una tarde, después de que la pequeña Ana hubiera sido adoptada por una familia amorosa. Carmen había llorado durante horas después de la despedida. Duele cada vez, admitió Carmen, pero entiendo que mi trabajo no es quedarme con ellos para siempre. Mi trabajo es prepararlos para el amor que van a recibir en sus familias reales. Carmen había desarrollado una filosofía que la sostenía a través de estas separaciones difíciles. Ella era como un puente entre el abandono y el amor. Su función era asegurar que estos bebés llegaran a sus familias adoptivas no como niños traumatizados, sino como pequeños seres humanos capaces de dar y recibir amor. Cada bebé que se va me lleva un pedacito del corazón, le confió a Eduardo. Pero también me deja algo, me deja la satisfacción de saber que está preparado para ser feliz. 6 meses después del inicio del programa, el Hospital Materno Infantil Esperanza había cambiado completamente.
Lo que había comenzado como un acto de compasión instintivo de una mujer desesperada se había convertido en un modelo revolucionario que estaba siendo estudiado y replicado en otros hospitales de México. Carmen se había convertido en algo más que una empleada del hospital. Era el corazón emocional del lugar. Su historia se había extendido más allá de las paredes médicas, inspirando a docenas de mujeres en situaciones similares a buscar maneras de convertir sus dificultades en oportunidades de servicio. Hemos recibido solicitudes de 12 hospitales diferentes para implementar programas similares, le informó la doctora Ramírez a Eduardo durante una reunión de evaluación. Carmen se ha convertido inadvertidamente en la pionera de un movimiento nacional. El propio Miguelito había prosperado en este ambiente. Rodeado de otros bebés y del amor constante de su madre, había desarrollado una personalidad sociable y empática que sorprendía a todos. A los 8 meses de edad, ya mostraba signos de desarrollo avanzado y una capacidad inusual para calmar a otros bebés. Es como si hubiera heredado el don de su madre, observó la Dora Vázquez. Miguelito parece entender instintivamente las necesidades emocionales de los otros niños. Carmen había desarrollado un sistema completo de cuidados que iba mucho más allá de la alimentación. Cada bebé tenía su propio horario personalizado, sus propias rutinas de estímulo, su propia relación con Carmen que se adaptaba a su personalidad y necesidades específicas. No es solo que los alimente, explicaba Eduardo a un grupo de periodistas que habían venido a documentar el programa. Carmen lee a cada bebé como si fuera un libro. Entiende sus necesidades emocionales, sus miedos, sus preferencias. Es medicina personalizada en su forma más pura. El impacto económico del programa también había sido significativo. Los bebés estaban saliendo del hospital más rápido, con menos complicaciones y con mejores pronósticos a largo plazo. Los costos de atención médica habían disminuido mientras que las tasas de satisfacción de las familias adoptivas habían aumentado dramáticamente. Es un ejemplo perfecto de cómo la humanización de la medicina no solo es moralmente correcta, sino también económicamente beneficiosa, había declarado el secretario de Salud del Estado durante una visita oficial al hospital. Pero para Carmen, las estadísticas y reconocimientos eran secundarios. Su satisfacción venía de algo mucho más simple y profundo. Cada mañana, cuando entro al área de neonatos y veo a estos bebés esperándome, siento que mi vida tiene un propósito claro, le confió a Eduardo durante una de sus conversaciones vespertinas. Ya no me levanto preguntándome cómo voy a sobrevivir el día. Me levanto sabiendo exactamente por qué estoy aquí. Carmen había comenzado también a trabajar con madres en situaciones similares a la que ella había enfrentado. El hospital había creado un programa de apoyo donde Carmen compartía su experiencia con otras mujeres que llegaban desnutridas, abandonadas, sin recursos. Les digo que el dolor no tiene que ser el final de la historia, explicaba Carmen a un grupo de madres jóvenes durante una sesión de apoyo. Puede ser el comienzo de algo hermoso si estás dispuesta a transformarlo en servicio. Una de estas madres era Rosa, una joven de 19 años que había llegado al hospital en condiciones similares a las de Carmen 6 meses antes. Bajo la mentoría de Carmen, Rosa había comenzado a ayudar en el cuidado de bebés prematuros y estaba siendo considerada para convertirse en la segunda especialista en cuidados maternos neonatales del hospital. Carmen me salvó la vida, declaraba Rosa durante las entrevistas, no solo médicamente, sino emocionalmente. Me enseñó que ser madre no significa solo cuidar a tu propio hijo. Significa tener un corazón lo suficientemente grande para cuidar a todos los niños que necesiten amor. El programa había evolucionado también para incluir capacitación de adoptantes potenciales. Carmen trabajaba con las familias
que iban a recibir a los bebés, ayudándoles a entender las necesidades específicas de cada niño y asegurando transiciones suaves. Carmen no solo prepara a los bebés para sus familias, observaba la trabajadora social María Elena. Prepara a las familias para sus bebés. Es una intermediaria emocional extraordinaria. Durante las noches, cuando el hospital estaba más silencioso, Carmen continuaba haciendo sus rondas. Pero ahora no eran caminatas furtivas, violando protocolos. Eran visitas oficiales de una profesional reconocida, respetada y esencial para el funcionamiento del hospital. ¿Alguna vez imagina haciendo otra cosa?, le preguntó Eduardo una noche mientras observaban a los bebés dormir pacíficamente. No, respondió Carmen sin dudarlo. Esto no es un trabajo para mí, es mi vocación. Es la razón por la que pasé por todo lo que pasé. Carmen había encontrado una manera de transformar su dolor personal en sanación colectiva, su abandono en propósito, su desesperación en esperanza para otros. Un año después del inicio del programa, Carmen Salinas se había convertido en una figura nacional. Su historia había inspirado cambios en las políticas de salud pública, había influido en la legislación sobre cuidados neonatales y había demostrado que la innovación médica más poderosa a menudo viene de los lugares más inesperados. El programa Carmen, como había comenzado a conocerse oficialmente, se había expandido a 23 hospitales en 8 estados de México. Cientos de mujeres habían sido capacitadas como especialistas en cuidados maternos neonatales y miles de bebés habían sido beneficiados. Lo que Carmen demostró, explicaba Eduardo durante una conferencia médica internacional, es que la medicina del siglo XXI necesita redescubrir principios del cuidado humano que existían mucho antes de la tecnología moderna. Carmen había escrito un libro sobre su experiencia, colaborando con pediatras y psicólogos para crear una guía completa sobre cuidados maternos hospitalarios. Los ingresos del libro se destinaban completamente a expandir el programa a hospitales públicos en zonas rurales. Mi historia no es solo mía, escribía Carmen en la introducción del libro. Es la historia de todas las madres que han tenido que elegir entre su propia supervivencia y la de sus hijos. Es la historia de todos los bebés que han nacido en circunstancias donde el amor parecía un lujo que no podían permitirse. Miguelito, ahora de 15 meses, había crecido en el ambiente más estimulante posible, rodeado de otros niños, cuidado por múltiples figuras maternas, expuesto constantemente a estímulos médicos y educativos apropiados. Su desarrollo era extraordinario, pero más impresionante era su capacidad empática. Miguelito puede calmar a cualquier bebé que esté llorando, observaba la nueva especialista Rosa. Es como si hubiera heredado no solo los genes de Carmen, sino también su don natural para entender las necesidades de otros niños. El hospital había creado un centro de investigación dedicado específicamente a estudiar los efectos del contacto materno en el desarrollo neonatal. Los datos que habían recolectado durante el año habían sido publicados en revistas médicas internacionales y habían cambiado protocolos en hospitales de todo el mundo. Los resultados son innegables, declaraba la Dr. Vázquez en una entrevista para una revista médica prestigiosa. Los bebés que reciben cuidados maternos intensivos no solo tienen mejores resultados médicos inmediatos, desarrollan patrones de apego más seguros, mejor regulación emocional y mayor resistencia al estrés durante toda su infancia. Carmen había sido invitada a hablar en conferencias médicas en España, Argentina y Estados Unidos. Su perspectiva única como madre que había experimentado el abandono y la desesperación, pero que había transformado esa experiencia en sanación para otros, proporcionaba insights que ningún estudio académico podía ofrecer. La medicina ha estado enfocada en reparar lo que está roto,
decía Carmen durante una de estas conferencias. Pero a veces lo más poderoso que podemos hacer es prevenir que se rompa en primer lugar. Darles a estos bebés amor desde el principio los protege de traumas que podrían durar toda la vida. El doctor Eduardo Morales había sido ascendido a director de innovación médica del hospital, un puesto creado específicamente para desarrollar y expandir programas como el de Carmen. Su decisión arriesgada de apoyar a una paciente que violaba protocolos se había convertido en la decisión más importante de su carrera. Carmen me enseñó que ser un buen médico no significa solo seguir las reglas, reflexionaba Eduardo. Significa tener el valor de cambiar las reglas cuando sabemos que hay una manera mejor de hacer las cosas. El impacto del programa se había extendido también a las familias adoptivas. Los bebés que habían pasado por el programa Carmen eran notablemente más fáciles de integrar en nuevas familias, tenían menos problemas de comportamiento y desarrollaban vínculos afectivos más fuertes con sus padres adoptivos. Es como si Carmen les hubiera enseñado a confiar en el amor humano, explicaba una madre adoptiva durante un testimonio. Nuestro hijo llegó a nosotros ya sabiendo cómo recibir cariño, cómo comunicar sus necesidades, cómo formar vínculos. Fue una transición increíblemente suave. Carmen había comenzado también un programa de mentoría para madres jóvenes en riesgo. Trabajaba con adolescentes embarazadas, mujeres en situaciones de violencia doméstica y madres solteras en condiciones de pobreza extrema. Su mensaje era siempre el mismo: las circunstancias no definen tu capacidad de ser una buena madre. Lo que más me enorgullece, le confesó Carmen a Eduardo durante una de sus conversaciones habituales, no son los reconocimientos o la fama. Es saber que hay cientos de bebés que están creciendo con más amor porque existió este programa. En la tarde del primer aniversario del programa, Carmen se encontraba en el área de neonatos, alimentando a un bebé recién llegado llamado Santiago. Era un niño prematuro que había sido abandonado en la puerta del hospital, exactamente como habían llegado tantos otros durante el año anterior. «Hola, Santiago», le susurró mientras él se alimentaba tranquilamente. «Sé que no entiendes lo que pasó. Sé que tu comienzo fue difícil, pero quiero que sepas algo. No estás solo. Hay muchas personas aquí que te van a amar hasta que encuentres tu familia real». Eduardo la observaba desde la puerta, reflexionando sobre la transformación extraordinaria que había presenciado. Carmen había llegado al hospital como una mujer rota, desesperada al borde de la muerte. Se había convertido en una sanadora, una innovadora, una esperanza para miles de familias. ¿Alguna vez se arrepiente de cómo comenzó todo esto?, le preguntó Eduardo. Carmen miró a Miguelito, que jugaba tranquilamente en su área especial dentro del cuarto de neonatos. Luego a Santiago, que dormía pacíficamente después de alimentarse. Luego a los otros 6 bebés que estaban bajo su cuidado esa semana. Arrepentirme de haber llegado aquí desnutrida y desesperada, arrepentirme de haber violado todos los protocolos para alimentar bebés hambrientos, arrepentirme de haber encontrado mi propósito en la vida en el lugar más inesperado. Carmen sonrió, esa sonrisa que se había convertido en la imagen más famosa del hospital. Doctor, lo único de lo que me arrepiento es de no haber entendido antes que a veces las experiencias más dolorosas de nuestras vidas son las que nos preparan para hacer el mayor bien. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el poder del amor materno o sobre la vocación médica, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más historias de médicos, enfermeras y profesionales de la salud que nos recuerdan que detrás de cada bata blanca hay un corazón humano. Nos vemos en la próxima historia que cambiará tu perspectiva sobre la medicina. El milagro continúa. 5 años después, el Hospital Materno Infantil Esperanza había sido reconocido internacionalmente como pionero en humanización de cuidados neonatales.
Carmen continuaba trabajando con bebés, pero ahora también dirigía un instituto de investigación y capacitación que llevaba su nombre. Miguelito, ahora de 6 años, hablaba de ser médico cuando fuera grande. Como el doctor Eduardo, decía, pero también quiero cuidar bebés como mi mamá. Los bebés que habían pasado por el programa Carmen durante sus primeros años eran estudiados longitudinalmente por investigadores de todo el mundo. Los resultados continuaban confirmando lo que Carmen había sabido instintivamente. El amor no es un lujo en el cuidado médico, es una necesidad básica. Carmen había recibido múltiples reconocimientos, pero el que más valoraba era una placa en el área de neonatos que decía: aquí se demuestra que alimentar a un bebé es alimentar el futuro, que cuidar a un niño abandonado es sanar al mundo, y que a veces los milagros más grandes vienen de los corazones más quebrados. Y cada noche, cuando el hospital estaba en silencio y los bebés dormían pacíficamente, Carmen continuaba haciendo sus rondas. Ya no como una paciente violando protocolos, sino como una profesional reconocida mundialmente, pero en esencia seguía siendo exactamente lo mismo. Una madre que había decidido que su amor no tenía límites. En un hospital donde la vida y la muerte se encuentran todos los días, donde la ciencia trata de vencer lo imposible y donde el corazón humano es puesto a prueba en cada turno, una historia había demostrado que a veces la medicina más poderosa no viene de un laboratorio,